Dios les bendiga. Bendecimos a nuestros amados hermanos donde quiera que se encuentren. Amén. Le damos gracias a Dios por lo que está haciendo y por esta preciosa revelación, esta preciosa manifestación del poder de Dios, porque no solamente son palabras de sabiduría humana, no, son palabras de sabiduría, pero en el poder de la palabra. Y ese poder de la palabra consiste en estar fundamentados en la palabra de Dios. Amén. No son cualquier terminología religiosa, no, es una terminología que está establecida en el Evangelio de Jesucristo. Ahí encontramos la unidad. Eso es venir a una unidad para que se cumpla el Salmo 133. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque esta palabra nos trae armonía. Amén. Es como el buen óleo o el buen aceite o las unciones, amén, que descienden desde la cabeza. Cristo es la cabeza, el olivo que fue machacado en la cruz para ser triturado hasta que la última gota de su sangre, amén, fuera derramada, ¿sí?, a favor de nosotros los injustos, para que el justo fuera a favor de los injustos, amén, y nosotros como injustos siendo así justificados por una sangre que nos fue propicia, la sangre del Cordero, que no solamente derramó sangre, sino también agua, y esa agua nos habla de la palabra, y esa agua también nos habla del Santo Espíritu de Dios. Como se tritura una aceituna, así salió la esencia también del Santo Espíritu de Dios, amén, desde la cabeza y pasa por la barba de Aarón, un cuerpo sacerdotal, porque tenemos un llamado para ser reyes y sacerdotes para gloria de su santo nombre. Aunque muchos nos promovemos como reyes y como sacerdotes, pero no tenemos nada que ofrecer o no hemos tenido, no hemos ofrecido nada, porque sacerdocio habla de sacrificio. Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, amén, que dio su vida por cada uno de nosotros para estar sentado a la diestra del Padre, para estar intercediendo. Eso es ser sacerdote, para estar intercediendo por cada uno de nosotros, por el cuerpo de Cristo, amén. Y así nosotros, si tenemos ese llamado, amén, para ser sacerdotes y después para ser reyes, porque antes de ser reyes tenemos que presentar un sacrificio, y ese sacrificio es Jesús, amén, para salvación. Pero también hay un sacrificio, amén, para atender al llamado, para atender al sacerdocio. Y ese llamado es que nosotros esta carne la pongamos como un sacrificio vivo, porque todo lo que es carne, amén, solamente lo que promueve la carne es el pecado. Pero cuando nosotros sacrificamos esta carne, entonces empieza a crecer en nosotros el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu, amén, y así nuestra carne mengua, y por eso se nos ha dado una cruz, para que en esa cruz llevemos todo pecado, llevemos toda carne, y ahí quede con todos los clavos que sea necesario, amén, para decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el hombre espiritual, ese es el cristiano maduro, amén, fundamentado en la palabra, sí, amén,
justificado por la sangre del Cordero, pero también con las unciones del Santo Espíritu de Dios para alcanzar madurez, porque el Espíritu de Dios te lleva a la palabra, y nosotros poniendo por obra la palabra, entonces así damos testimonio de que somos hijos de Dios. Hace poco, 4 o 5 días, se festejó la Navidad, ¿sí? Y mire nada más, cuando nosotros tenemos una creencia, un concepto equivocado de lo que es Dios, de lo que es Cristo, y nada más nos conformamos con decir: yo creo y yo creo y yo creo que hay un Dios, que hay un Cristo, amén, pero no conocemos su palabra. Y cuando no conocemos su palabra, entonces nosotros interpretamos a nuestro Dios a nuestra manera. Interpretamos a Jesús, honramos a Jesús a nuestra manera. Y mire nada más, Navidad es un día donde hay economía, un poco por los aguinaldos, pero a causa de eso, bueno, hay muchos regalos naturales, amén, pero también hay mucho festejo, ¿sí? Muchas bebidas, muchas drogas, amén, y es cuando más muertes hay. El 24 de diciembre y el 1 de diciembre, o el día último, donde hay más festejos, amén, hay más disensiones, hay más pleitos, hay más contiendas y hay más muerte, amén. ¿Por qué? Porque estamos festejando a nuestra manera a Cristo, es su nacimiento, porque eso es Navidad, natividad, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y en ese festejo, pues ahí Él no se glorifica. En esos festejos Él no es exaltado su nombre, amén. Pero aquellos que viven la palabra, aquellos que se apartan del mal, aquellos que se apartan del pecado, ¿sí? Aquellos que quieren vivir una vida que agrade a Jesús, ¿sí? Que no buscó lo suyo siendo Dios, vino a tomar una condición de siervo, y como siervo todavía bajo un juicio mentiroso fue llevado a la cruz, pero no abrió su boca para maldecir, no abrió su boca para defenderse. Lo único para lo cual abrió su boca fue para decir: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, amén. Así nosotros, cuando no pretendemos lo nuestro, no buscamos lo nuestro, sino que buscamos el bien de los demás, porque eso es ser un regalo, amén. No buscar lo mío, no buscar la fama, no buscar la proyección personal, no buscar el formar un reino propio o una secta más, ¿sí? Para decir que también nosotros somos cristianos, y como buenos ecuménicos, todos los caminos nos llevan a Dios, todos los caminos nos llevan a Roma, amén. Cuidado, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice el Señor, y su camino es la palabra de Dios, amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, no hay otra verdad. Él es la verdad absoluta. Nosotros podremos tener un concepto de verdad humana, un concepto de verdad que puede ser discutido por otra persona que dice también que su verdad es su verdad, mientras que la mía puede estar confusa, puede estar turbia, amén. Y hay disensiones en cuanto a conceptos de verdad, para ponernos de acuerdo humanamente hablando, pero Él es el camino, amén. No hay otro camino que nos lleve al Padre, ese camino es Jesús. Yo soy la verdad y Él es la verdad absoluta, amén. Indiscutible, esa palabra de verdad no se discute. Tal vez no la podamos entender,
porque nosotros tenemos límites humanos, amén, pero Él es Dios. Él es el que hizo los cielos y la tierra, amén. Él es perfecto. Nos dice la Escritura que lo más necio de Dios es lo más sabio del hombre, y lo más débil de Dios, amén, es lo más fuerte del hombre. Donde termina la fuerza del hombre, apenas ahí empieza el poder de Dios, amén. Donde termina la sabiduría del hombre, apenas si empieza ahí la sabiduría de Dios. Lo necio, lo más necio de Dios, que yo no sé dónde le encuentre uno lo necio, ¿sí? Es lo más sabio del hombre, amén. Entonces, sabiduría de Dios y poder de Dios es Jesús, amén. La locura del evangelio, la locura de la cruz. Ángeles en los cielos que quedaron fieles, amén, y que no se dejaron seducir por Satanás, amén. Están sorprendidísimos, ¿sí? Tanto ángeles que permanecieron fieles como Satanás mismo está sorprendido. Y nosotros también hemos de estar sorprendidos, amén, de cómo es que Dios, amén, nos favoreció más a nosotros, una raza caída, ¿sí? Y no favoreció a una tercera parte de ángeles que en su gloria Satanás originalmente como un querubín protector, que no había otro más sabio aparte del Dios Trino, obviamente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, amén. No había otro, ¿sí? Con un dechado de hermosura, de perfección, vestido de toda piedra preciosa, amén, que a causa de sus contrataciones, que a causa de muchos dones que él tenía, amén, todavía quiso más. Y ese querer más fue ser adorado, tener un propio reino, y por eso Dios lo desechó, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Bueno, este querubín protector con toda su gloria, amén, no fue favorecido, ni esa tercera parte de ángeles que fueron engañados por él, amén. Fuimos favorecidos nosotros, y quiero decirle que nosotros, comparados con esa gloria de ese querubín protector y de todos aquellos ángeles caídos, nada que ver, amén. Porque mire, nosotros estamos bajo esta carne que envejece, que enferma, que es insignificante, porque fuimos tomados del mismo polvo, amén. Y Satanás nunca se imaginó, ¿sí?, que el Padre fuera a dar a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree a su palabra y la pone por obra, la vive, no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. A estos favoreció, ¿sí?, dando a su Hijo unigénito, uno conforme a su propio género, inmortal, incorruptible, perfecto en todos sus caminos. Es el Dios Trino en esa unidad, amén. Así Satanás sorprendido, porque si engañó una tercera parte de ángeles, si Dios hubiera enviado a un ángel, lo hubiera podido seducir, no hubiera podido soportar el trato que tuvo Jesús, que se mantuvo sin pecado desde que descendió de los cielos para ser engendrado por el Espíritu Santo en una virgen, amén, y desde su nacimiento hasta la cruz no hubo pecado en él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, amén.
Sí, Él lo dio por nosotros. Amén. Y nosotros solamente tenemos que meternos a la palabra, porque ahí es donde se revela el único Dios verdadero, y Él no acepta malas interpretaciones de quién es Él. Para eso nos ha dado su palabra, para eso nos ha dado a la tercera persona de la Trinidad, esto es su Espíritu Santo. Amén. De los cuales nosotros somos el templo donde Él mora, porque nos hemos acercado. Él ha rociado su sangre sobre nosotros, ha desarraigado todo pecado. Amén. Y aunque seguimos siendo pecadores, Él nos ve como si no hubiésemos pecado, pero nuestros pecados ya no son adulterios, robos, maldicencias. Ahora son detalles como en las mejores familias, malos entendidos, cosas, amén, que todos podemos pasar día a día, pero estamos siendo perfeccionados también para que el Señor siga compadeciéndose a misericordia, y así crecer y crecer, porque nos está perfeccionando y nos estamos pareciendo cada vez más a Él. Amén. Sí, así es como Satanás verdaderamente quedó sorprendidísimo. Los mismos ángeles en los cielos están sorprendidos, amén, de cómo es que al Padre se le ocurrió salvar a esta humanidad por medio de la locura del evangelio, la locura de la cruz. Amén. Y nosotros mismos hemos de estar sorprendidos, y nosotros mismos debemos de estar, pero muy agradecidos por la locura de la predicación del evangelio de la cruz. Amén. Así nosotros tenemos que estar muy agradecidos para con nuestro Dios. Amén. Porque nos dignificó, y por eso Satanás, ¿sí?, nos aborrece. Nos aborrece porque como no le puede hacer nada a Dios, si viene contra nosotros, porque nosotros está viendo su misma imagen, su misma semejanza. Amén. Porque así es el enemigo. Amén. Y así somos nosotros, de aprovechados, ¿sí? Somos prepotentes, somos altivos con aquel que vemos un poquito más chiquito. Amén. ¿Sí? Así es Satanás, se viene contra nosotros. Amén. Pero nosotros tenemos que resistir hasta el fin, como Él resistió. Porque muchos dicen, pues yo no creo en ese Dios tan severo, yo no creo que ese Dios sea tan cruel como para que yo pase por una enfermedad, para que yo pase por tribulaciones, para que yo pase por momentos difíciles. Amén. ¿No crees en aquel Dios, amén, que entregó a su propio Hijo y que sin deberla ni tenerla, amén, Él lo tuvo que padecer todo porque nos amó y porque amó al Padre? Amén. Y lo soportó todo. No tenemos excusa. Nosotros hemos de saber que vamos a padecer por causa de su santo nombre. Que así como padeció Jesús, así vamos a padecer nosotros. Porque si del árbol verde hicieron leña, ¿qué van a hacer de nosotros? Árboles secos. Amén. Así, amén, Satanás se levanta contra nosotros porque ve en nosotros la imagen de Jesús y porque Él nos dignificó por encima de mismo Satanás en su gloria. Y eso a mí me sorprende, ¿sí? Dios nos dignificó por encima de Satanás. Escúcheme bien, por encima de Satanás en su gloria.
aquel querubín protector, porque Satanás no era hijo y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Engendrados por una palabra, por la semilla de la palabra, como el esposo se une a su esposa y dan a luz un hijo. Así es la palabra. Amén. Dios nos engendra por medio de la palabra para aquellos que han creído. Y así esta palabra, sí, que es semilla, forma en mí una nueva criatura. Esto es conforme a Cristo. Amén. Esa nueva criatura es conforme a esa hechura, amén, de aquel que la envió, que es Jesús. Su palabra, que yo la recibo para que dé a luz un hijo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Y por qué decimos que somos hijos? Porque nosotros somos participantes de una sangre que ni los ángeles en los cielos, que permanecieron fieles, ni los ángeles caídos participaron de esa sangre. Oh Dios, que nos favoreció, nos favoreció. Amén. Y por eso somos hijos, teniendo un hermano mayor que se llama Jesús. Amén. Y yo no sé si los ángeles en los cielos tienen al Espíritu Santo, pero créame que no lo creo. Amén. Pero nosotros somos participantes de su Santo Espíritu. Amén. Porque somos templos de su Santo Espíritu. Mire, recibimos sangre y recibimos su Santo Espíritu. Y mire la analogía tan preciosa entre Adán y Eva. Sí, Adán entró en un sueño profundo, y estando en ese sueño profundo se le extrajo una costilla, y de esa costilla se formó una mujer. Amén. Que vino a ser Eva, su esposa, su novia. Amén. Así nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, entró en un sueño profundo. Amén. Y aquel soldado, porque venía el tiempo de la Pascua, porque Jesús murió en el día de la Pascua, amén, donde se iba a inmolar un cordero perfecto. Ese cordero perfecto era Jesús, y estaba, oh Señor, estaba muriendo como un cordero perfecto, sin mancha. Amén. Y mire, al llegar a Jesús, porque se les quebraron los pies a los otros dos malhechores, amén, para que murieran de asfixia, porque tenían su apoyo en los pies, pero se les quebraron los pies para que murieran de asfixia y así acelerarles la muerte. Pero cuando aquel soldado llegó ante Jesús, vio que estaba muerto. Amén. Y tomó su lanza y lo traspasó de su costado, estando en un sueño profundo, y de ahí salió agua y sangre. Amén. Y ahí es donde nace la novia del Cordero, esto es su iglesia. Y Adán dijo estas palabras. Amén. Cuando vio a Eva, dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso, varona será llamada. Amén. Así también nuestro Señor Jesucristo, cuando se levanta de ese sueño profundo para sentarse a la diestra del Padre, amén, también puede exclamar y puede decir: estos son carne de mi carne y hueso de mi hueso, y cristianos serán llamados. Sí, amén. Preciosa analogía. Sí, amén. La locura de la cruz. Amén. Que para Satanás, en su orgullo, en su altivez, no pudo entender que el Padre era capaz
de poder enviar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, a todos aquellos que creen, a todos aquellos que reconocen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, y le doy gracias a Dios en estos tiempos. Amén. Decía en una ocasión, estando enfermo, diciendo: voy a ayunar, y voy a ayunar pidiéndole a Dios cosas grandes, porque no voy a orar por mi enfermedad, no voy a orar por mis pies, por mi diabetes, por mi riñón, por todas esas cosas que trae la diabetes, de las cuales se derivan esas enfermedades. Amén. No, esto es cosa poca. Amén. Yo voy a orar para que Dios bendiga a mis hermanos y los bendiga. Amén. Para que pongan sus manos sobre los enfermos y sanen muchos por medio de ellos, de aquellos que son hijos. Amén. Porque muchos quieren hacer milagros, hacer prodigios. Amén. Pero no quieren compromiso, no quieren ser hijos. Amén. Pero los que son hijos lo reciben. Amén. Porque en ese compromiso, y hemos enseñado hasta más no poder, que los padres atesoran para los hijos y no los hijos para los padres, y que tú tienes el compromiso con tus hijos, no tienes compromiso con los vecinos, no tienes compromiso, amén, con aquellos que no están en esta palabra. Por eso la importancia de venir a la palabra, porque aquí está la unidad, amén, en la palabra. ¿Sí? Entonces, así es como Dios, vamos a pasar de palabras, muchos, de humana sabiduría, a una manifestación de poder. Nos habla Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 4 y el 13 o el 14. Amén. Porque no he venido con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Y este es el tiempo en cuando Dios se va a levantar con autoridad y poder. Amén. Para aquellos que han sabido esperar. Y esperar es, amén, esperar es aprendiendo de la palabra. Amén. Y aunque vengamos ante Él como un gadareno, amén, sí, con muchos espíritus gobernando nuestras vidas, porque así venimos del mundo de tinieblas, pero ya estando junto a Él, aprendiendo, sentados, vestidos y en nuestro juicio cabal, amén, entonces sobre de estos las manifestaciones de poder, amén. Por eso la importancia de ser hijos, amén, y aquellos que tienen esa potestad que les ha sido dada para ser ministros, para presidir a una iglesia, bueno, se dan, amén, pero no buscan lo suyo, buscan que aquella iglesia que están presidiendo sean pero muy bendecidos, porque los que buscan lo suyo, buscan una economía, buscan el respeto, buscan hasta para idealizarse, amén, pero no, el que es más grande es el que más sirve, amén, y su deseo es que se levante un ejército, se levanten muchos ministros, se levanten muchos que conozcan a Dios, amén, y lo representen aquí en la tierra. Y estos que conocen a Dios son intercesores, son aquellos que también se dan, amén, aunque no estén al frente muchos, ¿sí? Y aunque algunos otros estén, se dan, porque a eso vino Jesús, a servir, a eso vino Jesús, a darse, para que por medio de Él vengan muchos al arrepentimiento, vengan muchos a través de su enseñanza que es luz, amén, para llevarlos al Padre.
y para que por medio de estos la manifestación de su poder se haga todavía más evidente. Amén. Porque el Padre quiere que los hijos sean 7 veces mejores. Y si este Padre ministerial, que es un regalo para una iglesia, amén, se multiplica porque ha conocido a Dios, ¿sí? Entonces va a decir, ¿sí? Bueno, lo que tú me mandaste a hacer, yo lo he hecho. Ni puedo hacer más, ni puedo hacer menos. Amén. Porque siervo inútil soy. Pero se ve la evidencia, amén, en los hijos. Amén. Y todos aquellos que son hijos, ¿sí? Son de pacto, son de compromiso. Amén. Y así estas unciones llegan, los capacitan y vienen a resplandecer, vienen a traer mucha luz y con mucha autoridad en el poder de la palabra, no de humana sabiduría, sino en el poder de la palabra, que es lo principal, porque es la palabra lo que salva. Amén. No son los milagros, ni los prodigios, ni el echar fuera demonios. Amén. Pero estas señales les seguirán a los que creen. ¿A qué? A la palabra, a su evangelio. Amén. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Y mire, un padre ministerial, amén, cuando sabe que tiene a un Dios grandísimo y todopoderoso, se le hace poca cosa meterse en ayunos. Amén. Sí, no es como una señora me dice, oiga, pues quiero empezar a ayunar. ¿De qué horas a qué horas se ayuna? Amén. Pues como Dios se lo ponga. Pues está bien que no desayune y a las 3, 4 de la tarde coma. Bueno, pues para empezar está bien. Amén. Pero hay quienes te ayunan largo y tendido y pura agua. Amén. Y bueno, están pensando en que Dios los va a sostener. Amén. Y si te vas a meter en un largo ayuno, es para pedir cosas grandes y no para ti. Claro, Dios te las da a ti, pero para que tú las esparzas, tú las des a los hijos. Amén. Aquellos que son de pacto, aquellos que saben honrar, aquellos que saben ser obedientes, aquellos que saben servir porque conocen a Dios. Amén. Aquellos que pueden entender y decir, este es verdaderamente un siervo de Dios. Amén. Este verdaderamente fue enviado por Dios. Amén. Porque hay discernimiento, porque estos hablan, ¿sí?, como quien tiene autoridad y no como los religiosos, escribas y fariseos. Amén. Que pura información. Amén. Pero Dios va a traer una unidad por medio de estos. Amén. Para que también, metiéndose bajo un manto correcto, amén, empiecen a también hablar con autoridad y poder. Y no como los escribas y los fariseos, que solamente información y torcida, por falta de revelación, por falta de conocimiento de Dios. Amén. Pero cuando Dios se te revela, cuando Dios trae sabiduría, es porque te está abriendo las escrituras y te está mostrando lo más oculto de esta palabra, que no es para cualquiera, es para con aquellos que han pagado un precio. Amén. Es para con aquellos que le han creído a Dios, y ese es el precio, que le han creído a Dios contra todo lo que se les venga encima. Amén. Y lo más notable, lo más notorio es que pueden decir, Señor, pues yo no entiendo, pero yo creo a esta palabra. Y aunque oigo muchas voces, oigo muchas cosas diciendo, el camino es por aquí, el camino es por acá, y todos los caminos dicen que son tus caminos, mas sin embargo aquí yo estoy esperando en ti, y todavía sí me vienen, veo puro quebrantamiento, veo pura
destrucción como se oraba ahorita, amén, de aquellos que están en el horno de fuego, aquellos que están en el crisol, donde Dios los está procesando para hacer joyas preciosas, joyas presumibles, amén, para presumirlas en presencia de sus enemigos. Pero hay un tiempo de crisol, ese es el precio. Hay un tiempo de horno de fuego, ese es el precio. Donde dijo Asaf: bueno, veo cómo estos hasta sus ojos saltones, esto todo les sonríe, cómo les va bien, por todas partes les va bien, amén, y yo azotado todo el día, pero permaneciendo todavía creyendo a tu palabra, porque todavía no había entendimiento en él. Pero cuando entró al manto, pero cuando entró al tabernáculo, donde están los panes, donde está el candelero, donde está el incensario de oro, es decir, cuando te comes la palabra, la escudriñas, cuando te pones delante del candelero de los 7 espíritus de Dios para que te escaneen, amén, porque la palabra de Dios es más cortante y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Ahí te pones delante de él, y no como los escribas y los fariseos que dicen: yo no soy como este pecador, yo ayuno, yo oro, yo no falto a la iglesia, yo esto, yo lo otro, el yo, amén. Y no están en la presencia de Dios, el Espíritu Santo o los 7 espíritus de Dios, que es el mismo espíritu. No los puedes escanear, porque ya son todo, ya ellos son justos, ellos son buenos, ellos se comparan con el publicano, estos se comparan con el borracho, con el que fuma, amén. Pero como ellos son bien portados, amén, entonces ellos sienten que ellos están, amén, en un nivel superior. Nada, fariseos, amén, escribas, que conociendo, amén, la ley, conociendo el evangelio de Jesucristo, no tienen la revelación que el Espíritu de Dios da, ¿sí?, al traernos a la palabra, para que Él nos revele los secretos más escondidos, las palabras ocultas, amén, que solamente el Espíritu de Dios, que conoce todas las cosas de Dios, nos las puede revelar, amén. Y así se entiende, amén, porque ahí está el incensario de oro, para que nosotros lo tomemos y empecemos a hacer intensas rogativas, ya cuando comimos los panes de la proposición, ya cuando nos pusimos delante de la presencia de ese candelero, amén, y también entramos para tomar el incensario de oro, para quemar un grato perfume, un incienso, un olor agradable, porque nos presentamos delante de el Dios Todopoderoso como personas que esperan alcanzar misericordia, como necesitados de Jehová, como pobres en el espíritu, amén, y así necesitados de Él. Él se compadece a misericordia y nos abre el velo para que el Dios Todopoderoso nos hable cara a cara, amén, y así resplandecer y así ser enviados, porque entramos desde la puerta que está en el atrio, atravesamos por un lavacro, que es un tipo de la palabra, donde hay espejitos, amén, donde vemos nuestra condición y vemos que nuestra condición es horrible, pero que ahí está la palabra, que es como jabón de lavadores. Ahí está el lavacro para empezar, Dios, a bañarnos cual hijo pródigo, amén, para después penetrar al tabernáculo, amén, donde están todos estos elementos y todos de oro, amén,
todos de oro, que nos hablan de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, y todo nos habla de Jesús, amén, hasta que se nos rasga el velo, amén. No queremos ser salteadores, amén, que se brincan las trancas, porque los salteadores solamente, o la religión solamente viene a matar, hurtar y destruir, a esquilar las ovejas, nada más, pero no las edifican. Las traen por caminos de vanidad, las traen por caminos de altivez, de orgullo. Dice el Salmo 27: ¿quién subirá a mi monte santo? El limpio de manos, es decir, aquellas personas que no son chismosas, contenciosas, que hablan males de todas y así derraman sangre, y así tienen sus manos llenas de sangre, sanguinolentas, amén. El limpio de manos, el puro de corazón, aquellos que no anidaron amargura, resentimiento, odio, aunque oyeron la murmuración de algunos, amén. Uno dice: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen, pero un día conocerán. Y qué lindo es que Dios te haga entender cuando muchos no te entendían, amén. Qué precioso, porque te sientes solo, amén. Pero con el tiempo empieza a haber una unidad, porque supiste esperar, porque no te desesperaste y no te uniste a los 100, a los 1000, a los 200, donde aquellos 200, aquellos 1000 decían: ¿cómo puede estar aquel bien cuando nosotros, que somos muchos, vamos a estar mal? Amén. Pero tú, sabiendo esperar en esta palabra, que aquellos hablan de muchos caminos, amén, y eso es Babel, ¿sí? Pero aquellos que saben esperar en esta palabra, ¿sí?, que se han acercado a la mesa. Ya no sé si te estoy dando ensalada o no, pero estamos hablando de la unidad, estamos hablando de cómo Dios nos sorprende. Somos su obra extraña, pero todo en base a la palabra, porque esta palabra, nos dice el Salmo 23, Él aderezó mesa en presencia de Satanás y ese tercer parte de ángeles caídos que se vienen contra nosotros porque nos odian, amén, porque a Dios, Satanás, no le puede hacer nada, amén, pero a nosotros, amén, que tenemos su imagen, que tenemos su semejanza, que somos hijos y que nos ha dignificado, y que nosotros sí podemos llegar a sentarnos y vencemos en su trono, amén, porque hemos ofrecido un cuerpo en sacrificio, renunciando a todo tipo de pecado, renunciando a la carne, para después sentarnos y después reinar, amén. Sí, tenemos un llamado para ser reyes y ser sacerdotes, pero antes de ser reyes, primeramente tenemos que ser sacerdotes. Así fue con Jesús. Primero vino, ¿sí?, a dar su vida, amén, hasta la muerte, para después sentarse como el sumo sacerdote o sacerdote máximo, sacerdote sumo, amén, que preside a muchos sacerdotes que también quieren llevar su cruz para sacrificar, y que si se vence, entonces se pueden sentar, ¿sí?, como Él venció y se sentó a la diestra del Padre para reinar, amén, sobre todos los términos de la tierra. Así también nosotros, si vencemos, nos sentaremos en su trono. Lo dice la palabra de Dios, y eso es reinar, para tener a Satanás, ¿sí?, bajo nuestros pies, para tener todo alimaña, todo escarabajo, todo escorpión bajo nuestros pies, amén. Así, aunque Él también nos hace la guerra, pero nosotros somos proclamados más que victoriosos, más que vencedores. Entonces hay muchos misterios, hay muchos secretos, pero gracias a Dios que nos los hizo entender, amén. Y aunque
en un principio, y nos faltaba mucho, ¿por qué no decirlo? Amén. Pero había principios, había códigos ya establecidos para decir, bueno, pues no me entienden, pero yo creo que así es. Y se entiende, pero porque le buscaste, porque escudriñaste la palabra, porque te metiste en su presencia. Y aunque no fuiste, amén, a un seminario, amén, ahí estuviste en la presencia de Dios, amén. Instruido como los apóstoles por la palabra que es Cristo, instruidos ellos por el Santo Espíritu de Dios, amén. ¿Dónde estaba ese Espíritu de Dios? En Cristo mismo, amén. Ahí les enseñó el Espíritu de Dios, ahí les enseñó la misma palabra en su presencia, porque le siguieron, amén, a donde quiera que él iba, amén. Y estos le vencieron para nuestra generación, ¿sí? Porque siguen al Cordero a donde quiera que él va, porque estos son llamados, escogidos y fieles, amén. Entonces, así es como nosotros crecemos y así es como nosotros mostramos ese sacerdocio para después nosotros mostrar esa autoridad en su máxima expresión, porque según crecemos en la palabra, ¿sí?, tenemos cierta autoridad, pero Dios quiere que lleguemos hasta su monte santo, a Sión, donde Él está sentado en su trono alto y sublime para reinar, para gobernar, para establecer, amén. Así es como nosotros tenemos esa autoridad y ese poder para venir contra toda fuerza del enemigo, y Satanás en ese proceso viene contra nosotros para hacernos la guerra, pero si nosotros vencemos, crecemos, y aunque venga otra nueva guerra, otra nueva batalla o prueba, así también una vez más vencemos y crecemos y crecemos, y así como cuando vemos a una persona a la lejanía, decimos, parece que se parece, ¿sí? Y nos acercamos más y se me hace que sí es. Y nos acercamos más y puedes decir, ah, no era, nada más se parecía, amén. O bien puedes decir, ah, sí es, amén. Así empezamos nuestro caminar, ¿sí?, en el Señor. Pero, y como decíamos la otra ocasión, hablando acerca del proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Así es el crecimiento del cristiano, amén. Y así como Satanás te odia y te odia a muerte, así también nosotros tenemos que aborrecerlo, y así, sabiendo que somos más que victoriosos contra toda fuerza del enemigo, así hemos de avanzar, amén. Y todas esas adversidades lo único que van a provocar en nosotros es que nos hagamos más fuertes en batalla, es que Dios se dé a conocer cada vez más, entendamos sus propósitos, y que tú puedas llegar a decir, cosa poca es pedirle a Dios esto, y le voy a pedir mejor para favorecer a nuestros hermanos, y venga esa manifestación no solamente de palabras de poder para salvación, sino también poder de la palabra en manifestaciones del poder del Espíritu de Dios para sanar, para echar fuera demonios, para aún levantar muertos, porque estos tiempos empezamos a entrar en ellos, amén. Y eso es para gozo, amén. Pero los medrosos, los que le tienen miedo a una cosa que ni siquiera se ve, pero ahí está porque es un espíritu, amén, pues no lo van a ver y van a entrar a otra etapa donde se va a agravar la situación, porque no es una plaga. La palabra de Dios habla de pestes, amén, y vienen más y vienen más, y vienen también juicios que el mismo hombre va a provocar, como las guerras. Bueno, no las provoca Dios, las provoca el hombre por querer ser la potencia más grande del mundo para mostrar su músculo. Envían bombas atómicas, amén,
que detonen, que de largo alcance, que más potentes unas que otras, para amedrentarse una nación a otra, y esto va a detonar en un momento dado, y lo digo porque bien lo dice la palabra de Dios. Entonces, por eso mejor es temer a Dios, mejor es no andar entre las ramas, meternos a la palabra para buscar la unidad en Cristo Jesús. La unidad en Cristo Jesús se encuentra en la palabra, porque Él aderezó mesa en presencia de nuestros angustiadores. Amén. Esto es la palabra de Dios. Esto es la palabra. Eso es la mesa donde está el cordero para que lo comamos. Esto es la palabra para que nos sentemos a la mesa cuando nos congregamos como la familia de Dios y comamos la palabra. Y comer la palabra es creerla, porque la palabra es espíritu, y ponerla por obra, eso es creer a la palabra. Eso es ser cristianos, eso es ser la novia de Jesús, que Él está diciendo desde los cielos: esto es carne de mi carne y hueso de mi hueso. En otras palabras, esto es sangre de mi sangre y espíritu de mi espíritu. Y por eso serán llamados cristianos. Amén. Mire cómo se conjuga la palabra. Amén. Y Dios, este es el tiempo en que se va a levantar, porque nuestro Señor Jesucristo no va a venir antes de mostrar su brazo poderoso, su bíceps. Amén. Y lo va a mostrar a través de la iglesia. Por eso dice la escritura en Isaías 62: todos los que aman a Dios, amén, no le den descanso a sus ojos, clamen y giman hasta que Dios ponga a Jerusalén o a la iglesia como la gloria de las naciones. Y este es el tiempo de mucha gloria para un pueblo que le ha creído contra toda adversidad. Amén. Y que están sentados en su trono alto y sublime, porque vencieron, que lo que no alcanzó Satanás, amén, lo alcanzamos nosotros, y Dios nos ha dignificado en esa condición de hijos. Amén. Y no solamente un ángel, un arcángel, un querubín, que ahora los que permanecieron firmes, fieles al Señor, estos están para servir, para ser ministros de aquellos que han alcanzado, ¿sí?, el reino de los cielos. Amén. Fíjese qué grandísima dignidad. Si Satanás permaneciera en su dignidad, estaría también para servir al pueblo de Dios, que es el pueblo, es la familia de Dios. Dignidad que Satanás no alcanzó, y por eso te aborrece. Y tú no le tengas miedo, mejor aborrécelo y vente contra de él, porque si tú no lo atacas, él sí te va a atacar. Amén. Y si tú no lo atacas, él nada más con los gestos que te haga, diciéndote que él es el coco, y tú asustado, amén, pues ya estás vencido, ya estás derrotado, ya estás bajo sus pies. Pero los que son valientes, amén, dicen: de aquí yo saco provecho. Amén. No sé si me alcance el tiempo, pero yo no venía preparado con esto. Les voy a leer. Sí, fíjense cómo Dios aquí, Isaías 49, amén, nos habla de Jesús. Y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y la aljaba es la iglesia, no es en tu casita, es en la iglesia. Amén. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel. Israel es un nivel más crecido que Jacob. Jacob es en la carne, Israel ya es más crecido. Amén. Y un Jesurum, que es Israel mismo, es ya una persona espiritual. Amén. Bueno, pero está hablando del pueblo de Dios. Pero yo dije:
por demás he trabajado, dice Israel, o podemos decir nosotros, amén. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Amén. Fíjese cuando estamos en el crisol, fíjese cuando estamos en el horno de fuego. Amén. Decimos o podemos decir, en vano he consumido mis fuerzas, en vano he consumido mis años, pero mi causa, porque sabes esperar, amén, está delante de Jehová, mi Dios, amén. Y como ahorita también se oraba y se decía, amén, el saber esperar. Un día Dios hará, un día Dios hará. Y pasa el año, y pasa el otro año, y pasa el otro año, y así empiezan a pasar los años, pero tu esperanza sigue, amén. Tu esperanza no perece, amén. Y los que esperan en Jehová no serán avergonzados, amén. Y podemos llegar a decir, bueno, se me acabaron los años, pero yo sé que allá tú me vas a recompensar. Yo sé que allá tú me vas a aplaudir mi fe, amén, que tú me diste, amén. Pero yo sé que un día, y si no lo veo aquí, lo voy a ver allá, amén. Así fue con Jesús, así puede ser con algunos, amén, que solamente murieron como mártires y no vieron lo prometido, sino que lo vieron a lo lejos y lo saludaron, sabiendo que habría de venir una generación poderosa para que esta generación fuera más perfeccionada, amén, y no ellos junto con estos otros, amén. Entonces, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa, galardón, con mi Dios, amén. Si eres sacerdote, amén, y estás juntamente con Cristo, porque el sacrificio ahora eres tú, no para salvación, pero para galardón y para reinar, porque Cristo se multiplica en ti y para que seas luz para las naciones, amén. Y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, la carne, y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice Jehová, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, amén, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, amén. Esto es lo que estuvo enseñando mi hijo Héctor y mi hijo Juan Carlos, amén. Poca cosa es que seas mi siervo, amén. Yo te pondré para salvación, yo te pondré para que me reúnas al remanente de Israel. Jacob, la carne, de ahí nace un Israel espiritual, el remanente, amén. Te lo vuelvo a leer para que me entiendas. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, hablando de la unidad. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto es Jesús, pero también es este remanente al cual se le llama Israel, y nosotros somos el Israel espiritual que siguen como pregoneros de justicia.
Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado de alma, al abominado de las naciones, los que están en el crisol, los que están en el horno de fuego, al siervo de los tiranos. Amén. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Amén. Y luego la segunda parte nos habla. Amén. Así dijo Jehová: en tiempo aceptable te oí. Mira, hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo, que no se acabe el tiempo. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén. Esto es Jesús, pero también son sus Cristos, sus ungidos. Amén. Porque Jesús solamente alcanzó el área de Israel. Amén. Pero aquí habla de toda la tierra. Amén. Para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos: salid. Amén. Fíjense, los que no buscan lo suyo, sino que buscan el bien de los demás, los que saben que tienen un Dios grande y que empiezan con una cosa y dicen: no, no es correcto esto. Yo tengo un Dios grande, yo no puedo pedir miserias, hasta voy a ofender a mi Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra. Yo voy a pedir para que mis hermanos sean bendecidos. Eso fue con Jesús, porque Jesús aquí se puede decir no figuró, amén, pero estando ya en su reino, amén, ya estando sentado en su trono, nos ha bendecido con toda bendición espiritual, amén, porque de él vienen todas las bendiciones, amén. Y si nosotros le hemos creído y él se ha reproducido en nosotros, entonces también mayores cosas haremos. Amén. Ok. Porque para que digas a los presos: salid, y a los que están en tinieblas: mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Alimento, palabra revelada. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los fatigará, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Esto es tipo del Espíritu Santo. Y convertiré en caminos todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. He aquí, estos vendrán de lejos, y he aquí. Pero tu palabra aquí dice, y yo voy a esperar. Tu palabra aquí dice, y aunque sean 1000 los que digan esto, y yo esté solo, yo permaneceré esperando hasta que tú me digas: sí, sigue a los 1000, o sigue a los 100, o sigue, sí, a las alianzas por aquí, a las alianzas por allá. Amén. No, yo sabré esperar. Amén. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Amén. La religión, los escribas, los fariseos, amén, van a tener que salir de aquellas iglesias que son del Señor. Amén. Porque van a venir los que verdaderamente edifican. Amén. Van a venir aquellos restauradores.
Y estos restauradores son aquellos que tienen abundancia de palabra, porque Dios se ha revelado y han querido vivir conforme al propósito de Dios en medio de crisoles, en medio de hornos de fuego. Amén. Pero sabiendo que va a haber un día en que Dios los va a presumir, sea en este mundo o sea allá en su presencia, que los va a presumir como Dios presumió a un Job. Amén. Que le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, justo. Amén. Hombre que camina en mis caminos en santidad. Amén. Sí, pero pues porque lo has bendecido. Sí, pero tócale sus bienes y tócale también su carne para ver si no reniega de ti. Entonces estamos expuestos. Y Dios dice: bueno, adelante. Como no escatimó a Job, amén, ni tampoco a su hijo, sí, unigénito, a Cristo, por amor a nosotros, amén, no lo escatimó, tampoco te va a escatimar a ti, amén, porque quiere presumirte y decir: mira, este retiene mi fe y no importa que le quites, él me sirve por lo que soy, no me sirve porque le doy bienes materiales. Amén. Y así presumió a Job, y así Job fue potencializado en su debido tiempo. Amén. En su debido tiempo sufrió el proceso. Amén. Fue presumible en ese momento. Amén. Más que cuando estaba en riquezas, pero que nada lo tocaba. Amén. Porque había un cerco. Tus muros estarán delante de mí. Amén. Estás esculpida como una ciudad amurallada. En mis manos te tengo. Amén. Y te tengo para presumirte. Y solamente te puedo presumir cuando tú mantienes tu fe. Cuando tú dices, como dijo aquel Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo vuelvo. Sea el nombre de mi Dios grande y misericordioso. Y en esto no pecó Job. Qué lindo es pasar por tiempos de angustia, pero haciéndole fiesta en medio de ese desierto, porque desierto es prueba. Amén. Llena de serpientes y escorpiones. Amén. Alabando a Dios, alabando a Dios. Amén. Y salir de esa prueba aprobados. Amén. Y ahí es donde Dios nos presume, y ahí es donde Satanás es avergonzado. Desafortunadamente son más las batallas que se pierden, amén, porque no hay enseñanza, porque hay un pueblo que está en ignorancia, amén, de lo que Dios puede traer después de aquella prueba. Amén. Por eso yo les digo a la familia Sandoval: sigan creyendo a Dios. Dios tiene el poder para dar vida. Amén. Y porque Dios quiere glorificarse. Decía mi hijo Jacob el día de ayer del milagro con mi sobrino Francisco, de cómo mientras nosotros orábamos por pulmones nuevos, amén, él tenía en su estado de coma, cómo era trasladado para ponerle pulmones nuevos. Y algo que no oramos, pero que también en ese estado de coma, amén, donde su espíritu estaba más vivo, ¿sí? También se le dijo: también te vamos a poner un corazón nuevo, amén, para que pudiera creer, porque tenemos un corazón de piedra que no le entra nada, pero cuando viene un corazón de carne lo hace sensible a la voz de Dios. Amén. Y mire, con ya unos 2-3 días para desconectarlo, y si vivía bien y si no vivía también. Amén. Pero no se le veían signos de recuperación. Él mismo se desconectó. Amén. Y los
doctores sorprendidos que sus pulmones no le dieron el 100, yo sí se lo doy. Dijeron que un 98% estaba restaurado. Yo dije el 100%, chato, amén, a los doctores, amén, el 100%, amén, porque Dios puso pulmones nuevos, amén. Por eso la importancia de la oración y por eso la importancia de no pedir cosas pequeñas nada más para nosotros. No, Señor, que seamos como Sansón. Ahora toma venganza por mis ojos, aunque sea por esta única vez, pero que en medio de mi muerte yo me lleve a más de los que maté en mi vida, ¿sí?, que los que van a morir en este día. Y se recargó sobre aquellas columnas, amén, y fueron más los que murieron, y no murieron cualquier filisteo, fueron príncipes, gobernadores, huestes, ¿sí?, la crema y flor, la nata de los filisteos, amén. Así nosotros debemos de pelear, amén, y aún se nos vaya la vida, pero llevarnos a sus moradas eternas, a esos espíritus que vinieron contra nosotros, porque Dios se los permitió, amén, sí, amén. Y si por muerte o por vida, amén, saber nosotros que peleamos la buena batalla de la fe, amén, y pedir cosas grandes, porque si yo me voy en esta enfermedad que yo personalmente tengo, amén, me voy a llevar entre los pies porque le estoy haciendo fiesta en el desierto, amén, pero, amén, yo me voy a ir con el Señor, y que Dios me diga por allá, pues fueron más de los que se fueron al mismísimo lago de fuego y azufre, que aquellos tiempos que tuviste de batallas, amén, los tuviste más victorias en tu muerte para venirte conmigo a tus moradas eternas, uno con el Señor y el enemigo al lago de fuego y azufre, amén. Que Dios tome venganza aún por los tiempos donde estamos en angustia, que Dios tome, no importa nada, solamente que su nombre sea glorificado y que se deje de tener a la iglesia, porque cuando se tiene a la iglesia sobajada, en poca estima, entonces no es lo que dice la escritura en Isaías 62, amén. No le des descanso a tus ojos, amén, hasta que Jerusalén sea puesta como la gloria de las naciones. Y esta Jerusalén es la iglesia, amén, hasta que ponga Dios a su iglesia como la gloria de las naciones, amén. Así es como el nombre de nuestro Dios es glorificado. Y así en estos postreros tiempos Satanás será avergonzado en medio de tiempos caóticos. Y qué bueno que Dios, amén, permite todas estas cosas, porque le voy a decir una cosa: si Dios no nos quebranta, nosotros seguimos con un cristianismo muy limitado, light, como tenemos de dónde agarrarnos por aquí, dónde agarrarnos por acá. Pero cuando Dios nos quebranta y que no hay economía, ni hay hombre rico, ni hay hombre poderoso, ni hay medicamento para ese tipo de cosas, entonces levantamos nuestros ojos hacia los cielos, de donde va a venir el verdadero socorro, donde va a venir Jehová Rafa a hacer un milagro, hacer un milagro. Y eso es por lo que se está orando, y eso es por lo que se ha orado de manera continua, porque ahí es donde Dios va a levantar su nombre a través de una iglesia quebrantada y que estuvo en el crisol, en la angustia, estuvo en el horno de fuego, pero después para presumirle. Ese crisol es para que salgan nuestras
asperezas, es para que salgan nuestras escorias, para que quede toda carne. Ese crisol es la cruz, ese horno de fuego es la cruz. Amén. Para que conozcamos verdaderamente a nuestro Dios y también su poder, que no conozcamos solamente palabras de humana sabiduría. Si conocemos palabra, que sea palabra de poder. Amén. Y también manifestaciones del poder de su Santo Espíritu, para que todas estas cosas a los que creen les sigan. Pongan sus manos sobre los enfermos, echen fuera demonios, hablen nuevas lenguas. Amén. Y ¿qué otra cosa? Amén. Tomen cosa mortífera, o sea, palabra adulterada, y no los mate. Amén. Porque se les ha revelado el Dios Todopoderoso, se les han abierto los ojos, se les ha abierto la palabra, y ya no se van a comer cualquier cosa. Amén. Cualquier potaje como en los tiempos de Eliseo. Amén. Que era para mal. Amén. Pero se dijo la palabra y trajo sanidad. Amén. Entonces, seguimos leyendo. Me queda un minuto. Ay, no, ya me pasé 10. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia, porque tu tierra devastada, arruinada y desierta ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados lejos. La religión, ¿sí? Hay que estudiar esto, ¿sí? Porque hay restauradores, pero también tus destruidores serán apartados lejos. Esto es Satanás, que usa la religión, que adultera la palabra. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Acuérdese de Isaías 54, la mujer que no tenía hijos, pero que fueron más la que tuvo la no casada que la casada. Amén. Y que le dice: extiende el sitio de tu cabaña. Bueno, si sabes esperar, que aunque por allá crezcan y que por allá te saquen la lengua, que porque no creces, que porque se te van más de los que entran. Amén. Tú sigue dando la buena palabra que edifica. Amén. Porque Dios tiene que seleccionar, Dios tiene que escoger. Amén. Sí, aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, una iglesia privada de hijos o de multitudes, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí, yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Sorprendidos. Amén. Así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Reyes serán tus ayudas, y sus reinas tus nodrizas. Con el rostro inclinado a tierra te adorarán. Esto es Jesús, no se huele. Y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Gloria a Dios. Será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente. Esto es, bueno, y el botín será arrebatado al tirano. Esto es Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir, pero tú estás arrebatándole lo que nos ha robado. Y tu pleito yo defenderé, y yo
salvaré a tus hijos, y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Gloria a Dios. Amén. Bueno, esto es lo que Dios trae para los que saben esperar. Amén. Y los que están, aunque vengan como gadarenos, pero vestidos, sentados y en su juicio cabal. Amén. Entonces los envía. Amén. Entonces hay que saber esperar en el Señor y humillarnos. Amén. Y aquellos a lo mejor que dijimos algo de ellos por no entender, bueno, solamente pidiéndole perdón al Señor. Amén. Y tratar de aprender y aprender bien. Amén. Para que así seamos grandemente usados por Dios. Amén. Y así declaramos, amén, la bendición para su pueblo, la sanidad para su pueblo, en el nombre precioso de Jesús. Y los esperamos mañana, que es viernes primero. Bueno, no va a haber nada, ¿verdad? Porque la gente amanece con malestar de estómago, la gente amanece desvelada, y pues no le vamos a estar hablando al aire. Mejor, y a lo mejor también nosotros corremos ese riesgo, ¿verdad? Que amanezcamos un poco empachados. Amén. Amén. Entonces, todo con medida, nada con exceso. Amén. Y los esperamos hasta el lunes, los servicios por la mañana, a las 6 de la mañana, ¿verdad? Pero en la tarde va a haber mucha palabra profética. Amén. Los que son de la iglesia, vénganse. Amén. Recibamos, vamos a estar unas 2 horas. Vamos a empezar desde las 6:30. Mientras deja ya fuego lento los pavorosos. Amén. Y mientras está aquí, bueno, ya están preparados, ¿sí? Y vaya y disfrute también con su familia. Amén. Pero llévese lo principal, porque el platillo fuerte no es el pavo, no es el pastel de carne. El platillo fuerte para este día, para la familia de Dios, es a las 6:40. Amén. Entonces 6:40 o 6:30. Amén. Aquí presentes para que reciba la bendición. Va a haber una santa cena. Amén. Vamos a hacerle un servicio a Dios precioso. Vamos a hacerle fiesta a nuestro Dios para recibir este año nuevo que augura cosas preciosas para un pueblo que ha querido ser hijo. Amén. Pero que augura también muchas malas noticias para el mundo y para un pueblo que quiso ser atrio, y que teniendo la oportunidad de estar en Sión, su monte santo, o el tercer nivel, amén, quiso permanecer en el atrio. Amén. O niño, o esclavo del pecado, amén, o de la religión, qué sé yo, ¿sí? Pero aquellos que toman su cruz y le siguen, amén, y le sigan hasta su monte santo, que esto es Sión, amén, y donde Él se revela y donde Él se da a conocer para después darlo a conocer, luz entre las naciones, amén, para restaurar a Jacob y para congregarle a Israel, amén. Y así nos sumemos, y así se haga extensivo el sitio de la cabaña y llegue hasta lo último de la tierra. Iglesias por aquí en la laguna, iglesias por allá en otras áreas del mundo, pero son tiempos de mucha gloria para un remanente fiel. Que el Señor me los bendiga. La cita es a las 6:40, amén, en Iglesia Arca del Pacto. Te bendigo, iglesia, te bendigo, y declaramos sanidad para los enfermos en el nombre de Jesús,
porque es una promesa que Dios nos ha dado. Amén. Y yo la creo, yo la creo. Por eso oramos con esa intensidad y con esa convicción, para gloria, honra y alabanza de su nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.